Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y hay otro factor también a tomar en consideración a la hora de construir esta realidad, que es fundamental para poder interpretar las experiencias extracorpóreas. Y es nuestro cerebro como una antena. Por ejemplo, aquí estáis viendo un electroencefalógrafo, un electroencefalograma, justamente, y podéis ver que hay una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, evidentemente, viene de algún lugar. Está conectada y está recibiendo una señal. Está recibiendo una señal de un cerebro. Ahí podéis ver que hay, pues me imagino que este será de 16 canales aproximadamente. Pero lo más llamativo es que, como vais a poder ver, este cerebro del que está recibiendo la señal es nada menos que el cerebro de un cadáver. Es un cerebro de un muerto. Entonces vosotros diréis, jope, ¿cómo es posible que el cerebro de un muerto tenga una señal eléctrica? Pues muy sencillo, de la misma manera que el vuestro ahora mismo está recibiendo un montón de estímulos, en electrones se llaman artefactos, en neurología también. En este momento estamos recibiendo seguramente los 50 hercios de todos los circuitos eléctricos que nos rodean, de las lámparas, del proyector, de los ordenadores, de vuestros móviles, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que vuestro cerebro no es simplemente un sujeto activo, sino también algo pasivo que está recogiendo y está siendo estimulado por un montón de estímulos, valga la redundancia, que se encuentran alrededor nuestro. Bueno, estamos experimentando, esto es en Ontario, vamos a saltárnosla. Una de las líneas de investigación que estamos haciendo es cómo afectan todas estas radiaciones a nuestro cerebro, del tipo que fuese. Por ejemplo, en un cráneo artificial hacemos electroencefalogramas a cerebros de cadáveres. O bien hemos desarrollado una especie de plastilina que tiene las mismas propiedades prácticamente que el cerebro, no a la hora de pensar, pero sí a la hora de conductividad eléctrica. Y entonces lo que hacemos es hacer diversos tipos de cerebro con diversas formas para ver si, cambiando la forma del cerebro, también cambia las señales eléctricas que recibimos. Esto es muy importante cuando tenemos sensaciones y vamos de un sitio a otro. Por ejemplo, hay señales radioeléctricas que son tremendamente potentes. Yo, que de vez en cuando voy con medidores de campo en el bolsillo, me los llevo por ahí de paseo, he descubierto que en la mayor parte de los autobuses en Madrid, si te sientas en los asientos traseros al lado del motor, y en los asientos traseros y solo en los dos asientos traseros de la izquierda, hay aproximadamente pues casi unos 700 o 800 microteslas, que es una intensidad realmente tremendamente importante, ¿no? Es decir, estás sometido, como es invisible, no lo notas, pero luego puedes llegar a tu casa, notarte cansado, dolores de cabeza, molesto, y aquellas personas que tengan un lóbulo temporal muy desarrollado, pues es probable que comiencen a tener sensaciones, curiosamente después de bajarse de un autobús, ¿no? No en un templo. Bueno, hay muchas cosas sobre esto que me lo voy a ir saltando, de energía sobre el cerebro, los orgón, el mesmerismo, como es lógico el reiki. Y pasamos a una parte importante, ¿no? ¿Realmente los pensamientos pueden alterar la realidad? Porque eso es fundamental para entender las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, ¿cómo interactúa esa realidad con nuestro cerebro y nuestro cerebro con la realidad? Uno de los experimentos más llamativos es el del ticoscopio. Nosotros hacemos algo más evolucionado actualmente, pero el que hizo el ticoscopio fue en Francia hace ya un par de décadas, el doctor Peot. Lo que hizo fue lo siguiente: cogió una serie de pollitos que nunca habían visto la luz y los encerró en una pequeña jaula con un cristal, y esta especie de cosa robotizada, que es un pequeño robot parecido al que tienen los niños, que va muchas veces oscilando de manera aleatoria, ¿no? Lo soltó. No se llega a ver bien, pero si os fijáis va dejando un rastro escrito sobre el papel en la parte inferior. Bueno, estos pollitos, que está esto fotografiado evidentemente con luz, pero nunca habían visto la luz hasta ese día. En la parte superior tenía una pequeña bombilla, y entonces de repente imaginaos el pollito lo que veía. Está todo a oscuras y de repente ve una luz y empieza de alguna manera a influir sobre esa luz. Entonces
ocurre una cosa muy, muy interesante. Es un experimento de psicoquinesis, ¿no? Podéis ver como cuando no hay pollito, el rastro es totalmente aleatorio. Pero por el contrario, cuando está el pollito en cuestión, casi siempre se va cerca del animalito que está mirando absorto a la luz en cuestión. De alguna manera, lo que se puede deducir es que está afectando el trayecto del robot. Nosotros, a nuestro nivel y ya con aparatos más sofisticados, de hecho tenemos prácticamente 3 niveles de aparato. Este es uno de ellos, es un REC o generador randomizado de eventos. Genera ceros y unos de manera aleatoria, ¿no? Es un poco como lo del robot, una cosa aleatoria, y observamos cómo puede influir la mente sobre ello. Trabaja, bueno, no voy a meterme en detalles, estoy con Joy Caswell, que es uno de mis compañeros en la Laurentian. Lo que hace es simplemente, si son ceros y unos, pues más o menos este tiene que ser la curva obtenida por el aparato. Es como tirar una moneda al aire constantemente, cara y cruz, cara y cruz, cara y cruz. Bien, por encima de esta línea hay una probabilidad estadística mayor de 0,05, es decir, ya no es al azar, y por debajo igual, ¿no? Eso es para que os hagáis una idea respecto a lo que vais a ver a continuación. Este es el efecto túnel sobre el que trabaja la barda, no me voy a meter en tecnicismos. Este es otro de los artículos. Bueno, tenemos algunos experimentos hechos también en la Laurentian. Esto está hecho en una caja de Faraday, totalmente aislando al individuo del entorno. Esto es una bobina enorme, como podéis ver. Está a ambos lados, ahí hay otra. Está el famoso casco, entre paréntesis. Aquí está Joy Caswell y aquí tenemos a uno de esos generadores de números. Lo que hemos comprobado es que cuando hay un campo magnético intenso alrededor nuestro, hay cierto tipo de percepciones, y particularmente las telepáticas, que se incrementan de sobremanera. Y a su vez se alteran los generadores estos de números aleatorios. También hemos descubierto, por ejemplo, que bajo ciertas circunstancias, esto es en Prado Nuevo, en el Escorial, nos hemos colado a ver qué es lo que pasaba y observamos, por ejemplo, que en los 3 momentos puntuales, por un lado, la misa, el traslado de la imagen a un arbolito que hay en la parte de abajo, los que los conozcáis, que es donde supuestamente se apareció la Virgen, y finalmente el rezo del rosario. Si os fijáis, esta es la línea media. Esto es la significación estadística, esa línea naranjita que apenas se vislumbra ahí, que va por ahí, y en las 3 ocasiones se dispara por encima de lo esperado estadísticamente hablando. Hemos hecho experimentos también en aviones bajo turbulencia, por ejemplo. Esto está totalmente contraindicado hacerlos, como es lógico encender ordenadores en un avión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es el aterrizaje en un avión que tenía problemas. Lo hemos utilizado en funerales, por ejemplo. En este caso es muy largo, son 19 horas y 45 minutos. Es el día anterior, prácticamente como hasta aquí. Durante la noche, esto es aventar cenizas en un velero, en la isla de Esvedra, enfrente de Ibiza. Exacto. Durante la noche anterior empieza poco a poco a alterarse el generador de eventos randomizados. Aquí es en el C, es cuando se llega al sitio donde se aventan las cenizas. El instante D, aquí está la línea estadísticamente significativa que se rompe, en el momento en que se aventan las cenizas, y finalmente cuando se va alejando el velero del lugar. Lo hemos empleado también en un convento de clausura. Podéis ver aquí debajo de la capilla una caja donde se instaló el ordenador con el aparato. Aquí tenemos instalándolo. Bueno, he contado esta anécdota, que me arrodillé a programar el ordenador y todas las monjitas se arrodillaron alrededor mío. Bueno, la cuestión es que descubrimos montones de efectos, es decir, pero tremendos, ¿no? Estos son monjas de clausura que nos salen en años de allí, ¿no? Por ejemplo, desviaciones tremendas, pero brutales. Después, en este caso, por ejemplo, después del rezo del rosario, además las monjitas era fantástico
porque como tienen muy estructurado su horario, sabíamos perfectamente que de tal a tal hora rezaban, de tal hora cantaban, la comida, el descanso, el despertar, a irse a la camita, etcétera, etcétera. Con lo cual eran sujetos, ¿no?, de experimentación, las pobres, pues como ratitas de laboratorio. Entonces descubrimos montones de cosas y comenzamos a descubrir algo muy importante que la verdad que estamos dándole vueltas todavía. Este es un artículo de hace muy pocos meses y que no lo ha descubierto hasta ahora nadie, aunque hay otros grupos que ya se han puesto a ello. Y descubrimos que cuando no había actividad, como por ejemplo en este número 3, el número 13, de vez en cuando había unos golpes estadísticos, es decir, se disparaba el aparato. Y esto lo volvimos a ver, bueno, como podéis ver aquí también otra vez, sin actividad. Los salmos. En ocasiones era totalmente negativo, es decir, bajaba de una manera muy importante. En otras ocasiones se disparaba. Y entonces, mientras estábamos analizando los datos del convento, se nos ocurrió otra diablura. Y fuimos a un matadero, a uno de los mayores de Europa. Mataban aproximadamente pues, varios cientos de cerdos a la hora, ¿no? Metían los cerdos en una especie de túnel, como podéis ver ahí. A su vez iban entrando en esa estructura, es una estructura grande, claro, ahí está una persona, uno de los operarios poniendo nuestro aparato, es una caja grande que al igual que fuese un revólver, entraban 2 cerdos, bajaba. Entraban otros 2, bajaba, tenía unas 8 celdas para que os deis cuenta, ¿no? En la parte inferior había CO2, ahí está bajando. Entonces el CO2 les aturdía, salían por el otro lado aturdidos, que no muertos, y al otro lado les cogían con una pequeña grúa de un pie, en otro sitio les cortaban, le hacían un corte, se desangraban y ya todo el proceso, hasta que el cerdo que la habías mirado a los ojos, a los 5 minutos estaba hecho chuletas en una bandeja. Es decir, que realmente es impresionante. Yo nunca había estado en un matadero tan industrializado como ese. Bueno, la cuestión es que los pobres animalitos liberaban evidentemente una energía en el momento de morir y también eran conscientes en ese instante de casi con seguridad de que iban a morir porque notabas una actividad inusual desde el camión hasta el momento en que entraban ahí. Es decir, se comunicaban unos gruñidos distintos, la mayor parte no quería avanzar hacia la cámara esta en cuestión y se echaba para atrás, tenían que darles con una picana eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una visión desde el otro lado, el túnel, el aparato encima. Bueno, llegamos a calcular la energía que libera cada cerdito, que es de 2,7 por 10 elevado a la menos 21 julios, que si en un momento dado lo multiplicamos por miles de cerdos, el matadero también, como era todo computarizado, sabíamos exactamente los cerdos a la hora, que hora empezaba. Cuando había un problema técnico, se paraba exactamente los ordenadores. Al final de las 2 semanas, que fue lo que tuvimos el aparato, nos dio todos los datos. Era un buen socio científico, ¿no? Calculamos la energía liberada en el espacio radioeléctrico puntual. De hecho, tenemos esta publicación que es de junio del 2014. Nos llamó la atención otra cosa importante. Esas anomalías no se producían ni en domingo ni en lunes. Evidentemente porque en las noches o en los días de viernes a sábado y de sábados a domingos no se mataban animales. Con lo cual tenía que ver evidentemente con la muerte de los susodichos animales. Estamos intentando descubrir el por qué anomalías tan grandes, por ejemplo, como esta que podéis ver aquí, que excede a incluso los que seáis de ciencias, P menor de 0,01, es decir, la posibilidad de que eso ocurra al azar es ínfima, como estas otras. Bueno, no os voy a marear con curvas, pero para que os hagáis una idea, no eran banales las. Y por ejemplo, en este caso también cuando se encontraba cerrado, ¿no? Para ello, tuvimos una reunión este verano en Canadá para analizar todos esos datos. Llegamos a la conclusión, después de hacer muchísimas fórmulas, que muy probablemente el espacio radioeléctrico de esa zona se satura y a guisa de igual que un condensador, llega un momento en que se descarga cuando esa, llamémosla, energía llega a superar ciertos límites, lo que podría explicar algunos de los fenómenos paranormales tan frecuentes, ¿no?
Caswell. Bueno, eso es uno de los experimentos que vamos a hacer este año. Vamos a enlazar dos cerebros con campos magnéticos y vamos a ver la posibilidad de ver qué es lo que sucede a distancia, ¿no? Bueno, en general, lo que os he intentado hacer con esto es todo un viaje a través de lo que es la influencia del cerebro sobre lo que nos rodea, a su vez cómo nos influye lo que nos rodea sobre nuestro cerebro, para que tengáis una perspectiva distinta de lo que realmente puede suceder con las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, yo creo que tenemos que huir ya un poco de no de la simplicidad, ¿no?, pero de lo que se contaba hace 30 años, cuando Moody comenzó a escribir los relatos, y ya hay bastantes libros de relatos acerca de experiencias cercanas a la muerte, hay muchísimos. De hecho, desde mi punto de vista, quizá hay demasiados, en los que una y otra vez personas de distinta edad o estatus social o con detalles que pueden diferenciar los unos a otros van contando su experiencia. Yo creo que hay todo un mundo actualmente para descubrir en relación a la consciencia. Casi todos, y luego lo he ido descubriendo a posteriori, casi todos los científicos que comenzaron estudiando los fenómenos relacionados con las experiencias cercanas a la muerte, y lo digo esto para que haya aquí compañeros, a lo mejor algunos sean médicos, psicólogos o cualquier otra rama, han ido derivando hacia el estudio de la consciencia. En ocasiones hay algunos que apuestan por esa dualidad cartesiana de que el cerebro y consciencia, aunque están asociados, pudieran acaso funcionar de manera más o menos separada. Es lo que postula, por ejemplo, Stuart Hameroff y Roger Penrose en Inglaterra. ¿Que estén desencaminados? Pues quizá el tiempo lo pueda decir. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, el trabajo de Parnia con el proyecto AWARE, el de las láminas en el techo, apunta que supuestamente hay personas que su cerebro está aparentemente parado y siguen percibiendo cosas que suceden en torno a ellos y son capaces aparentemente también de recuperar ese tipo de vivencias. Si acaso uno solo de los casos fuese verdadero, supondría una verdadera revolución en la comprensión del cerebro humano. El hecho de que haya fenómenos de telequinesis, como os he demostrado con los aparatos generadores de números aleatorios, también es tremendamente llamativo, porque quiere decir que de alguna manera nuestra consciencia es capaz de alterar cosas alrededor nuestro. Quizá el aparato generador de números aleatorios no sea el más indicado. Es uno de los aparatos que utilizamos otro también con fotones, incluso antiguamente el PEER, que es un instituto que dependía de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, utilizaba bolitas de rodamientos de acero que iban cayendo miles y miles de veces y había personas que se concentraban para que cayesen hacia un lado o a otro. Por supuesto que se ven los resultados en miles y miles de experimentos. Ahora, ¿cómo influimos realmente en otros, ¿no? ¿Cómo influimos en lo que nos rodea? Y cómo lo que nos rodea influye en nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con las experiencias cercanas a la muerte? Creo que es una de las claves para entender cómo funciona nuestro cerebro y que quizá haya algo mucho más allá de lo que muchos o algunos científicos tremendamente materialistas quieren reducirnos a tan solo a neurotransmisores o a una serie de sustancias químicas que parecen jugar a los dados. Es probable que nuestra consciencia sea algo tremendamente más elaborado, que es verdad que nuestro cerebro sea sin lugar a dudas el sustento de esa consciencia, que sea el interfaz, que sea el interlocutor con esa realidad. Pero nos queda muchísimo por aprender. Por ejemplo, uno de los experimentos más interesantes que he visto está hecho con planarias. Las planarias son unos pequeños gusanos que viven en agua dulce. Se instruye a las planarias a que ejecuten una serie de actividades, se les amaestra con luz, un amaestramiento muy básico porque estamos hablando de gusanos. De todos modos, el gusano fue el primer animal sobre la Tierra que tuvo una acumulación de neuronas, al que se le llama cerebro, ¿no? Pero bueno, es un cerebro evidentemente tremendamente primitivo. Lo más llamativo del caso es que cuando se le corta la cabeza a la planaria y regenera, suele regenerar aproximadamente en un par de semanas, la nueva planaria a la que se le ha quitado ese cerebro donde supuestamente había aprendido es capaz de seguir amaestrada, o es capaz de repetir, mejor dicho, a lo que había sido enseñada. Hay montones de cosas a este respecto de literatura que podéis encontrar por todos lados. Yo creo que con esto más o menos os he dado un barrido de la relación entre cerebro,
experiencias extracorpóreas, experiencias cercanas a la muerte e interacción, ¿no?, entre nosotros y el entorno, para que podáis ver las experiencias cercanas a la muerte de una manera quizá distinta a lo que hasta ahora habéis podido leer o aprender en cualquier libro. Así que si queréis cualquier pregunta, por favor. Bueno, que en teoría, al cabo de muy pocos minutos, estamos hablando de 4, 5, 8 minutos, la mayor parte de los electroencefalógrafos modernos no captan ya la más mínima señal. Sin embargo, sí que se ha detectado hasta 20 minutos después con sondas intracraneales, es decir, que son agujas que literalmente se meten por el cerebro, que todavía hay actividad cerebral. De hecho, hay un síndrome, cuando hay unas arterias en la parte posterior del cerebro, cerca de lo que es el tallo cerebral, que es la estructura más primitiva, a partir de ahí sale prácticamente ya la médula, que se llaman arterias basilares. Esas arterias basilares, cuando sufren un trombo, cortan la comunicación entre las zonas más primitivas del cerebro y la corteza cerebral. Los anestésicos, por ejemplo, actúan sobre esa zona. Y entonces se produce un síndrome que es terrible, que se llama el in-lock syndrome. Es el síndrome de estar encerrado. Y quizá últimamente, sobre todo últimamente, habréis visto testimonios de personas que han vuelto de ese lock-in syndrome o in-lock syndrome, en el que son personas que dicen que yo oía todo, me enteraba de todo y no podía ni mover una pestaña. Es terrible porque hasta ahora todos los neurólogos decían que estaban muertos. Evidentemente esto no ocurría antiguamente porque no había tantos cuidados médicos y una persona en esas condiciones, entre que no había pulmones mecánicos y antibióticos para que no tuviesen infecciones, etcétera, etcétera, morían relativamente rápido. Ahora pueden estar meses e incluso años vivos, ¿no? Y es uno de los síndromes, desde mi punto de vista, más terribles desde el punto de vista neurológico. Porque ese cerebro, si tú le haces un electroencefalograma, no emite ningún tipo de señal. Es decir, está plano. Y justamente hace, 10 días, una cosa así, estuve leyendo un artículo muy interesante de un neurólogo inglés que se planteaba cuántas personas no habrán donado sus órganos enterándose de ello. Esto suena de película de terror, ¿no? Pero daros cuenta de otra cosa también. En la mayor parte de las donaciones de órganos se utiliza anestesia, además, ¿vale? Porque supuestamente la persona está muerta. En ocasiones se utiliza algún relajante muscular. Y cuando alguien se mueve, el cuerpo se mueve y le están extrayendo los órganos, pues para abanicarse de terror. Habitualmente los cirujanos dicen, esos son movimientos reflejos. Entonces, una de las cuestiones, con esto no quiero inquietar a nadie, ¿no?, pero evidentemente es un buen argumento de una película de terror. Hoy mismo estaba en una revista científica, esta misma tarde, justamente leyendo otro chico italiano que había despertado de uno de estos síndromes de estar encerrado, ¿no?, en el que, como te digo, oyes todo. Incluso este chico, el de hoy, lo tengo muy fresco porque era también de esta misma tarde, contaba cómo oía hasta chistes acerca de su muerte, de las enfermeras y de la gente, comentando, este ya está para tirarle, ¿no? Y el pobre chico estaba vivito y coleando. ¿Sí? Respecto al Cilerón, sí, si funciona por medio de ceros y unos, ¿vale?, sí, por decirlo de alguna manera que lo podamos entender, sí, entiendo el tema de, en vez de ser un resultado 50% más o menos, sí, incluso como puedo, una cosa aleatoria, pues que de repente haya demasiados unos o demasiados ceros. Pero lo que no entiendo es que sea positivo o negativo, salvo que lo otorguemos o bien al 0 o bien al 1 positivo o negativo. Sí, sí, se le otorga justamente a uno de los... La pregunta es por qué en un momento dado, corrígeme si me equivoco, en el aparato ese randomizador, el de los gráficos, en un momento determinado, por qué se va hacia lo positivo o a lo negativo. Se les otorga... La variación la llamamos positiva o negativa, en principio es una variación respecto a una media, exactamente. Bueno, el propio aparato viene con un software que lo que hace es interpretar esos ceros y unos y por ende lo va reflejando en una gráfica, ¿no? Como es lógico, lo puedes programar para que te hagas una idea, por ejemplo, 200 tiradas cada 5 segundos o cada segundo, o 1000 tiradas. Es como decir, voy a tirar una moneda al aire 1000 veces por segundo, ¿no?
y lo que va recogiendo evidentemente el software son esas variaciones respecto a la media acumulativa. De todos modos, lo que hacemos, lo que pasa es que no he querido meter en más tecnicismos, pero lo que hacemos luego es desglosar cada una de las etapas, ¿vale? Es decir, no nos guiamos solamente por el gráfico este. Nos da un fichero binario y empezamos a analizarlo por momentos, por horas, por minutos, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, cuando has comentado en relación a experiencias cercanas con personas con drogodependencias, que lo vivían como casi un motivo como para querer abandonar, ¿no? Sí. Y es que siempre he pensado que la existencia de una dimensión trascendente, no condicionada por lo físico, sería algo a lo que agarrarse y que ayudaría a la persona a superar y ir hacia adelante. Entonces la pregunta es si hay investigaciones que te dan a entender que es un factor de conversación positivo el que la persona conozca o sea consciente de esa dimensión trascendencia, de esa supervivencia, ¿no? ¿Pero solo en toxicómanos o cualquier persona? Es que como ha hecho ese comentario, cualquier persona... Sí, bueno, claro, el comentario lo hice en particular porque fue el ancla o el punto de partida personal, el mío, ¿no? Para iniciar este tipo de investigaciones. La mayor parte de las experiencias cercanas a la muerte suelen conllevar una experiencia positiva, en general. Pero no es menos cierto que aproximadamente un 5 o un 7% tienen lo que se llaman experiencias infernales. Hasta el punto que muchas son tremendamente desagradables. Yo tenía, de hecho, un conocido mío que era periodista del ABC, que en su día tuvo una experiencia infernal y yo cuando le hablaba de la experiencia cercana a la muerte se ponía a temblar. El señor, era relativamente joven, 50 y tantos años, falleció hace un par de años y lógicamente nunca sabremos si acaso tuvo una experiencia para empezar y de qué tipo fue, ¿no? Pero hay una parte de ella que son nefastas y además no tiene que ver con valoraciones morales, porque por ejemplo con Janice Holden, que estuvo en Madrid, estuvo en una conferencia que la invitamos por allí por abril, mayo en la UNED, los que fuisteis os acordaréis. Janice Holden, por ejemplo, publicó hace no mucho tiempo, de hecho yo tengo otro artículo publicado con ella, con veteranos de la guerra de Irak, con una hoja de servicios en la que no eran especialmente halagüeña, es decir, que habían hecho verdaderas barrabasadas y habían tenido experiencias cercanas a la muerte y no te crees que por ello eran infernales, es decir, no hay ninguna valoración, digamos, inmoral, es decir, si eres bueno, la tienes muy buena y si eres muy malo, tienes infernal, ¿no? En principio no hay ningún tipo de asociación. Lo que sí es cierto es que evidentemente a los que les ha salido bien la experiencia cercana a la muerte están súper encantados. Y una de las primeras cosas es perder el miedo a la muerte, por un lado, pero a medio y largo plazo es perder el miedo a la vida. Es decir, son personas que se vuelven mucho más desinhibidas, se vuelven bastante menos materialistas, más entregadas y viven relativizando todo. Es decir, sí, redimensionan todo, sí, exactamente. ¿Sí? ¿Sigues? Y después... Perdón, la señorita, si no me importa. Sí. Yo quería hacer una pregunta. He leído acerca de lo que es los estudios que están haciéndose ahora con física cuántica sobre la existencia de mundos paralelos y la relación que tiene eso con la conciencia, que en determinados momentos nuestra conciencia puede estar en ese mundo. Sí, sí. Eso lo desconozco totalmente. ¿Eso qué opina usted? ¿Cómo puede ser posible? ¿Puede darse esa circunstancia que realmente puedas estar aquí y a la vez puedas estar en otro universo paralelo? Bueno, eso es lo que se está especulando ya desde hace bastante tiempo. De hecho, las teorías de Stuart Hameroff en relación a los microtúbulos y los microtúbulos como receptores de esa conciencia y también de la memoria, entre paréntesis, Hameroff también habla a propósito del tema famoso de los trasplantes de órganos y de la memoria que dichos órganos pudieran tener a la hora de ser introducidos. De hecho, Luc Montagnier, el famoso Nobel de medicina, uno de los descubridores junto con Gallo del virus famoso del SIDA, tiene una teoría que la verdad que, aunque es muy arriesgada, la plantea relativamente estructurada, y es que gran parte de nuestro ADN, y sobre todo lo que vulgarmente se llama ADN basura, y se llama basura porque no se sabe para qué sirve, que no es porque sea basura, sería una especie de receptor o modulador de nosotros con nuestra memoria, con nuestras memorias y con todas las cosas que en un momento dado recibimos cuando nacemos. De alguna manera, cuando nacemos, según esta teoría, yo no es que la apoye ni la niegue, cuando nacemos, según ese ADN, tendríamos una especie de dimensión desde la cual, de alguna manera, absorberíamos o tendríamos una interrelación.
Y como cada uno tenemos un ADN distinto, es por la misma manera que todos tenemos a lo mejor un móvil, pero si yo te llamo a ti, evidentemente lo coges tú, no cualquiera de los demás, ¿no? Es la teoría de un premio Nobel, de Luc Montagnier. Hay una dimensionalidad. Por ello acaba además Luc Montagnier que el famoso trasplante de órganos, con esas leyendas urbanas de que la persona, hace unos meses por ejemplo vi un paciente que le habían trasplantado el hígado, además vino a verme exclusivamente para contármelo. Desde que le había trasplantado el hígado le gustaba otro tipo de chicas, la comida la había cambiado totalmente, su mujer estaba al lado y le miraba absorto diciendo, pero bueno, no es mi Paco. Pero es que Paco venía a contármelo porque realmente su experiencia había sido tan brutal, que tenía una cirrosis, le habían acabado otro del hígado, ¿no? No es que fuesen pequeños detalles, es que él decía, es que me siento totalmente otro, pero mis gustos, veo cosas en las películas y a eso digo, eso lo he conocido ya. Es decir, era realmente, tú le veías, de hecho grabé la conversación en vídeo, era espectacular, ¿no? He tenido algunos pacientes también con tema de trasplante, le puedes llamar que a lo mejor es sugestión, o quizá el tema de los inmunosupresores, ¿no? Que se dan los fármacos estos tan potentes para que no rechaces el órgano. Pero lo cierto es que ese tipo de historia está repetido en muchísimas personas que han recibido órganos de terceros. Sí. Quería hacer una observación respecto al tema de la conciencia y cerebro. Sí. A mí me da la sensación que a menor actividad cerebral, mayor expansión de conciencia. Por lo menos en los estados meditativos, es decir, todas esas grandes experiencias místicas de expansión de conciencia, van siempre con un cerebro en actividad menor. No sé si eso es cierto. Sí, totalmente. De hecho, justamente todo el tema de las drogas enteógenas, las famosas, la psilocibina, el LSD, la ayahuasca, etcétera, etcétera, si tú le haces un electroencefalograma a la persona, verás que observas una disminución de dicha cuestión. Y es muy llamativo porque además en estados meditativos, sin haber tomado ninguna droga, también los generadores de número aleatorio se alteran con mucha mayor intensidad. De hecho, en el famoso proyecto de conciencia global se dan los cambios en los dos extremos, o cuando ocurre algún acontecimiento a nivel global brutal, o por el contrario cuando ya lleva un tiempo en que no pasa absolutamente nada, ¿no? Se alteran los generadores. Pero sí, en los estados meditativos sin lugar a dudas. Es decir, nosotros hemos hecho experimentos con personas, y, por ejemplo, hicimos uno que todavía estamos estudiando algunos resultados en una macro meditación que hubo en Toledo hace unos meses. Entonces fuimos para allá y estuvimos estudiando todas los aparatos, etcétera, etcétera. Ya lo habían hecho otros, pero queríamos confirmarlo, ¿no? Y sí, hay alteraciones. ¿Qué otra? ¿Sí? Bueno, no sé si ya la he respondido, pero sí. ¿Y en tema de los suicidas habéis detectado experiencias diferentes? Obviamente los suicidas que sobreviven, claro. Sí, obviamente. No, es que parece una tontería, no, pero daros cuenta de una cosa, cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, hablamos de la gente que ha sobrevivido. Es una obviedad, es una cosa muy tonta, pero evidentemente no sabemos qué pasa con los que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y luego siguieron, ¿no? El Golden Gate, o sea, Claro, se entrevistó a los que sobrevivieron, que eran prácticamente la mitad de los veintitantos casos que había habido en esos años, etcétera. Creo recordar que el Golden Gate es el tercer sitio en el mundo, o el segundo, donde más suicidios hay. Uno es un puente en China, está el Golden Gate, y no me acuerdo, eso es un sitio muy atractivo, a pesar de que le han puesto planchas y paredes, siempre hay un lugar. Los supervivientes, a propósito, no experimentan experiencias cercanas a la muerte negativas del suicidio. Esto es como los veteranos de la guerra de Irak con mala hoja de servicios, es decir, tampoco. No tienen experiencias cercanas a la muerte. No tienen ninguna diferencia. No. ¿Sí, señora? Suceden algunos despertares en los que eres consciente de que estás despierto, pero es como una losa que no te puedes mover. Ya. Bueno, eso es un fenómeno neurológico. Se puede llamar un estado alterado de conciencia. De hecho, el sueño es un estado alterado de conciencia. Es decir, no hace falta ni meditar, ni tomar drogas, ni nada. Todas las noches, casi todos, tenemos estados alterados de conciencia. Cuando estamos durmiendo y nuestra conciencia está alterada, es un estado alterado de conciencia. Suele haber dos figuras que hay personas que son más proclives a sufrirlas: las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Unas son al despertar y otras al iniciar el sueño. En un momento determinado, nuestra vigilia cae en picado y tenemos ese estado alterado de conciencia. Hay una desconexión además neuromuscular. Nuestro cuerpo se relaja
sobre medida, se queda pero frito, pero en muchas ocasiones seguimos despiertos. Es decir, la vigilia no acaba de aturdirnos, no acaba de desaparecer en definitiva. Entonces somos capaces de estar despiertos, pero el resto de nuestro cuerpo, por llamarlo de alguna manera, sigue dormido. Se puede medir con un electroencefalógrafo. Entonces intentas moverte y no puedes moverte. Es el origen tan antiguo de los famosos súcubos, íncubos, que eran personajes que vienen desde el siglo XVI, XVII, que supuestamente abusaban sexualmente de las personas mientras dormían, porque claro, el mundo onírico se mezcla con lo que estás viendo, y además es muy curioso porque la persona te dice, es que lo he visto. Claro que lo ha visto porque no se ve con los ojos, se ve con el cerebro. Entonces, claro, lo ha visto, sí, lo ha visto. Es otro punto también para poder explicar los famosos visitantes de dormitorio, para explicar los famosos raptados por alienígenas. Y si os fijáis bien, casi siempre sucede o al inicio del sueño o justo al despertar. La persona te suele relatar que pues estaba dormida y de repente un ruido me despertó y tal. En parte despertó, pero seguía totalmente. Los niños les sucede muchas veces, ¿no? Esos terrores nocturnos, por ejemplo. Son estados alterados de conciencia. ¿Tenéis alguna otra? ¿Sí? Sí. Vale, esa y el señor. Sí, ¿Vale? Vale. Venga. Sí, yo quería preguntarte, aparte que está, a ver si es muy interesante el tema de demás. Bien. Hace un par de años hubo un estudio en la ciudad de Michigan acerca de unas experiencias de las ratas cercanas a la muerte, en el que curiosamente la intensidad cerebral parecía, dispararse en ciertas ondas. Sí. Aunque aquí en humanos no se sabe, parece que no funciona igual, pero podría ser que las experiencias cercanas a la muerte vinieran de esa consciencia de que vas a morir, y de alguna manera el cerebro dispararse ese tipo de sensaciones o de conexiones con lo que sea, ¿no? Sí, de hecho, en el próximo libro, que si Dios quiere acabo algún día, uno de los capítulos va dirigido justamente a esas verdaderas explosiones que hay como fuegos artificiales momentos antes de morir. Es decir, se ha visto que las neuronas, cuando están ya muy bajas de oxígeno y ya prácticamente vas a perder la consciencia, hay un instante que dura a veces pocos segundos en que hay un verdadero una debacle, ¿no? A nivel neurológico. 30 segundos en el caso de la rata. Sí. Hay justamente en el próximo libro incluye un gráfico justamente que puedes ver cómo la actividad cerebral va disminuyendo y en el último instante pega un pico para luego finalmente ya irse a negro, ¿no? Los científicos más materialistas y ortodoxos aducen que justamente ese es el momento, ¿no? Por eso que estoy tan interesado en las experiencias extracorpóreas, porque la experiencia extracorpórea, si realmente la persona es capaz de tener una experiencia que es verificable por terceros, es evidentemente una señal de que algo está sucediendo más allá de lo que pueden sus ojos identificar, ¿no? Es decir, unas cosas no son quizá incompatibles con las otras. Todavía queda mucho por recorrer. ¿Y había una persona más? ¿Sí? ¿De algún modo se podría asociar el proceso que en psiquiatría se conoce como despersonalización y la salida extracorpórea o esperanza a las experiencias de la muerte? Sí, la despersonalización, como su nombre indica, es un término psiquiátrico, psicológico, en el que la persona incluso en ocasiones se mira hasta con extrañeza sin reconocerse en el espejo. Es un signo, por ejemplo, muchos psicóticos o esquizofrénicos tienen un fenómeno de despersonalización. Pero más que con la despersonalización hay otro fenómeno que se llama disociación. En el fenómeno disociativo, que diréis, joder, qué nombre más raro, la persona lo que hace es, como su nombre indica, disociarse. Su cerebro, por así decirlo, se va por un lado, su conciencia se va por otro. Ocurre en procesos muy traumáticos desde el punto de vista psicológico, una guerra, una violación, etcétera, pero también ocurre a diario. Ya sé que intento traeros todos esos fenómenos a diario, pero ocurre que podéis ir conduciendo y tener una conversación, por ejemplo, y vuestro cerebro, parte de vuestro cerebro está concentrado en la conducción y parte de vuestro cerebro sigue perfectamente la conversación. Podéis ir andando en bicicleta y tener una conversación con uno que esté al lado, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, se hacen experimentos disociativos en laboratorio. Lo que se hace es que alguien vaya repitiendo, por ejemplo, números que aparecen en una pantalla y a la vez con un puntero va repicando letras al lado y somos capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Fenómeno disociativo? Pues puede ser. De hecho, hay algunos autores como Susan Blackmore, que es una psicóloga británica
con la que además ahora en julio hay un congreso en Helsinki donde nos vamos a encontrar. Ella apunta, por ejemplo, Blackmore, a que es la experiencia cercana a la muerte tiene que ver mucho con un proceso disociativo. La persona que es consciente de que va a morir quiere escaparse de la muerte y dice, hey, yo no tengo nada que ver con esto que está pasando, así que me voy por un túnel, me encuentro con mis antepasados y me las piro. Un poco hablando así en términos, ¿no? Es decir, ante el miedo a la muerte hay una disociación. La persona se larga, se va. En el fondo sería un proceso protector. Está protegiéndole para que no se enfrente a ese momento a la que tiene en principio, en general, en Occidente sobre todo, ¿no? Tanto miedo. Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.